Ahora, eh, bueno, entonces en esta ocasión vamos a ver son las estructuras que hay para contar una historia. Me refiero más que todo a que no solamente leer hace una vez, había una vez es la única manera de iniciar una historia. Hay diversas maneras de poderla iniciar, incluso mucho más enriquecedoras de lo que pues normalmente estamos acostumbrados a leer. Entonces, por aquí necesito a Karen, por favor, ayúdame a leer la primera parte de Érase una vez. Hasta inventaba. No, bueno, dale hasta, yo te digo hasta dónde. Bueno, érase una vez cuando era pequeño. Yo era de los que le pedía a su abuela que le contase un cuento para dormir. Gracias a los dioses o a quien sea, tenía una abuela que era una gran lectora que recordaba cientos de cuentos y cuando no recordaba uno se lo inventaba. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. En cualquier caso, todos los cuentos que me contaba y que seguramente conoces empezaban con un fantástico eras una vez. Llenísimo de posibilidades, la historia te presenta a los protagonistas, te plantea el nudo y se resuelve en el desenlace. Y todas acaban con la promesa del final feliz mientras comen perdices. Listo, déjalo ahí. Entonces, si nos damos cuenta, eh, la mayoría de cuentos que ustedes muy probablemente les leyeron o leyeron desde que iniciaron su preparación académica desde preescolar, me imagino yo, eh, muchas veces los cuentos iniciaban con esta estructura. Siempre un inicio, un nudo y un desenlace. Es la estructura clásica de cualquier cuento, más que todos los cuentos infantiles. Por eso, pues traté de iniciar con un relato que, pues cuando era pequeño, pues mi abuela me leía uno que otro cuento y siempre era con esa estructura. Había una vez en el País de las Maravillas, había una vez, bueno, eran muy parecidos todos en la estructura. Pero ojo, esta no es la única manera de iniciar un cuento. Hay diversas maneras en las que podemos hacerlo. Porfa, Karen, ayúdame continuando leyendo. Esos cuentos me gustaban y me gustan. Soy un gran amante de los cuentos clásicos, aunque reconocer que no les soy muy fiel. A veces fli- flirteo con otras historias que no tienen esos patrones, esos comienzos y esos finales tan repetidos que vienen genial para la mente de un niño. A los humanos nos gustan las estructuras que podemos reconocer, pero que se quedan cortos para la de un lector un poco más adulto. Independientemente del principio y el final del cuento, hay historias para cualquier público que siguen la misma estructura, lineal y cronológica, comenzando en un principio y terminando en un final. Esto puede parecerte una perogrullada, pero Ujú. te aseguro que no lo es y voy a explicarte por qué. Listo. Entonces, como bien lo leyó Karen, estas estructuras clásicas son muy buenas para los niños. Desde pequeños, pues, se les da sus cuentos, porque la idea de esos cuentos es que se los memoricen. Por ejemplo, Rin Rin acá abajo salió esta mañana muy tieso. Entonces la idea siempre en el cuento clásico como el que estamos leyendo ahorita, como la estructura que estamos leyendo ahorita, es algo que se usa más que todo en niños, pero digamos ustedes que ya son adolescentes y ya entran a su etapa universitaria, los que pues decían cursarla, no van a ver relatos de este tipo. Incluso pues independientemente si deciden estudiar una carrera de literatura, o de humanidades o de lingüística, independientemente de que la carrera que escojan, van a ver que tarde o temprano los van a poner a leer algo. Siempre los ponen a leer algo en cualquier carrera. Y se van a dar cuenta de que los cuentos como iban trabajando en el colegio, pues no son tan acertados a comparación de las nuevas estructuras que se están dando. Entonces, hoy la voy a enfocar únicamente a saber qué tipo de estructuras podemos tener al momento de iniciar un cuento. Digamos, es una manera clásica sería la que estamos leyendo, si su relato va enfocado a un cuento infantil, que sería muy bueno leerlo en este caso, pero pues la mayoría que yo he visto pues ya se enfoca es algo más grande, algo más dirigido a un público juvenil como de ustedes mismos, entonces pues no hay problema con eso, pero
si deciden aceptarlo, entonces sería más que todo que la enfocaran a un cuento infantil. Muchachos, ¿hasta ahí ha sido todo claro? Pero no se peleen. Sí, profe. Bueno, em, entonces vamos a ver qué tipo de estructuras hay. Son sencillas, lo resumí en estos media frasecitas para no complicarnos leyendo extensiones de 100, 200 páginas. Entonces, em, ¿quién me ayuda a iniciar la lectura? ¿O a dedocracia? Bueno, entonces el que calla otorga. De Til Marín Dedo Paula. ¿Listo? ¿Leo desde de forma general o leo narrativa Sí, el título lineal completo. completa ahora? Narrativa lineal, no lineal, circular e interactiva. Sí, De forma general y tratando de simplificar mucho, podemos distinguir tres tipos de narrativa. Primera, narrativa lineal. Es la que más común que nos vamos a encontrar y se basa en contar los acontecimientos en orden cronológico. Aquí estarían todos esos cuentos clásicos. listo. Eh, Todos han visto los cuentos de los hermanos Green, ¿cierto? Sí. Listo. Un cuento del que se acuerden. Nómbrenme uno, por favor. Mató a 7. El que mató a 7. Bueno, entonces si vemos la estructura de ese cuento, ustedes se dan cuenta que al principio es un costurero que obviamente ve los desfiles de reyes pasar por su ventana y él sueña con llegar a ser reconocido como un caballero o pues algún tipo de la realeza. Al principio pues nos muestra un personaje pues X que no tiene mayor importancia, pero hay un detalle interesante ahí que es cuando él tiene como esa motivación de ser alguien en la vida, por decirlo así. Y es cuando pasa lo de las moscas. Entonces, si se dan cuenta, van pasando los acontecimientos lineales. Después él es reconocido porque mata a 7, pero en realidad no saben que fueron 7 moscas, sino que mató a 7 pues, personas o bueno, lo que crean ahí en el cuento. Pero entonces van pasando los acontecimientos de forma lineal, o sea, sueña con que es un caballero, bueno, lo meten al castillo para ser un caballero. Segunda escena, tercera escena, pues va a hacer los trabajos. Cuarta escena, se considera héroe. Y quinta y final escena, entonces se va a otras tierras huyendo del compromiso con la princesa. Entonces es un ejemplo claro. Los cuentos de los hermanos Grimm siempre son así, todos son lineales, todos. Entonces, si se dan cuenta, y pues si algún día tienen más tiempito el sábado, los invito a verlos y se van a dar cuenta que es la misma estructura. Principio, nudo, desenlace en orden cronológico. O sea que no va primero el final, ni va primero el desenlace, ni va primero pues el nudo, bueno, etcétera, etcétera. ¿He sido claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Excelente. Ahora, esa es una manera, que es la que yo he visto en algunos cuentos, digamos en la de la chica que está escribiendo sobre un diario no me acuerdo, creo que eran de como confesiones de un adolescente, algo así, y son historias lineales porque dice, no, estaba en el colegio, después va a la casa y así. Entonces es muy lineal esa historia, aunque no es malo, es una estructura clásica. Ayúdame con la siguiente, por favor. Segundo, narrativo no lineal. El orden en que se nos cuenta la historia no es el orden en el que ocurre. El narrador o narradores van dando saltos hasta componer la historia completa. Una novela que va dando saltos temporales es Rayuela, de Julio Cortázar. Empieza en el capítulo 73. El siguiente es el primero. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de leer a Cortázar en esa novela? ¿O han leído sobre él en español o sociales de pronto? Me suena, pero no, creo que no. ¿No? Bueno. No, Eh, ¿Quién es el profesor de español o profesora? No mentiras. Juan Carlos. Con razón, no mentiras. Entonces, ¿qué pasa en esta novela? Les voy a dar ahí un spoiler para los que quieran leerla.
Resulta que son ese tipo de libros en los que tú abres el primer capítulo y te dice, al final del capítulo te dice, para saber más, vaya al capítulo 10 o siga la continuidad de la historia. O sea, vaya al capítulo 2. Entonces a uno le da la posibilidad de elegir en qué capítulo puede seguir la historia y lo curioso de este libro es que uno lee, lo puede leer en los dos órdenes y la historia es completamente diferente, o sea, cambia completamente la historia, no es la misma, dependiendo de cómo uno elija, eh, la historia, pues O va sea, uno armándola en la cabeza. hay Es, o sea, señor, prácticamente hay dos historias en una misma historia. Sí, se dan varias historias, no es solamente una, hay varias. Entonces uno termina de leerlo y le dice, si quieres continuar esta historia, ve al capítulo tal o continúa con el siguiente capítulo. Los que hayan visto en Netflix Black Mirror, hay una película que es de Black Mirror y bueno, los que tengan la oportunidad de verla, véansela porque son esas películas en las que el protagonista va andando en la historia y de un momento a otro le pregunta, ¿quiere seguir este camino o quiere seguir esto? O sea, con decisiones, digamos, el personaje tiene que elegir algo bueno o algo malo, entonces uno lo pone a elegir. De clic aquí para algo bueno, de clic aquí para una decisión mala. Entonces es algo muy, muy interesante que también se está dando en el cine, pero pues primeramente se dio en la literatura. Es un consejo que yo también les puedo dar a ustedes de poder usar este tipo de orden en sus historias, aunque es algo muy complejo de hacer, pero pues el que lo haga, mis respetos y pues ojalá se dé algún ejercicio así. Eh, ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Ahora, vamos con la tercera, narrativa circular. ¿Sigo leyendo yo? Eh, bueno, buena pregunta. Entonces vamos a hacer otra vez el sorteo. De Tin, Marín, de Do, Valentina. Señor, Ayúdame a leer, por favor, narrativa circular. narrativa circular. Sigue los mismos patrones que la novela lineal, con la excepción de que coincide el final con el principio. La historia acaba igual que empieza, que no significa que la historia comience por el final. Es, por ejemplo, el caso de Sam Sagans en El Señor de los Anillos, ya que al final de la historia él sigue viviendo su vida normal en la comarca sin que mucho haya cambiado. Bueno, ¿todos han visto El Señor de los Anillos? No. Muy Bueno, poco. la idea son varias películas, también son libros, está El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, El Retorno del Rey. Bueno, hay varios. Eh, ¿El Hobbit tampoco? Creo que sí, El Hobbit son solo como dos. pero creo que sí me dio uno. Bueno, entonces, para que también les recomiendo verlas, porque ahí podemos ver que, digamos, al principio, pues está el duende, bueno, la especie que sea, porque no me acuerdo bien, está en su casita, llega el mago y le dice al hobbit como que, oye, tenemos que ir a hacer una aventura, buscar una gema, bueno, etcétera, etcétera. Y pues al final de las partes ya que tengan esa película, que creo que son dos, sí, al final dice como que, bueno, y volviste a casa y vuelve entonces a donde estaba, o sea, no cambia la historia, solamente como que se fue a aventura ya, pero volvió al principio donde comenzó la historia. Lo que dice, eso no quiere decir que comience por el final, ojo, el escenario del principio es el mismo que se resalta al final, pero entonces no es que comience por el final, no. Es el mismo escenario que empieza al principio y pues se repite al final. No sé si me hago entender. No entendí. Bueno, entonces otro ejemplo. Podría ser... mm, ¿Han visto las crónicas de Narnia? Sí, Sí, sí la han visto. Toda con sí, películas, porque con libros no sé muy bien cómo sea la vaina. Pero entonces con películas sí podemos, ¿sí? sí. Entonces, Pero con esa Narnia, tampoco me la he visto. Ah, ¿en bueno, serio? y eso que Narnia, eso tiene como unos 10 años esa película. Y eso que tiene tres versiones. Pero centrémonos en la primera, la de la bruja, el león y el ropero, ¿sí? ¿Todas la han visto? No. Sí. Creo Bueno, que sí. bueno, que son unos niños que están en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, bombardean la ciudad, la mamá los lleva como a una especie
de casa en el campo. Allá encuentran un armario, entran al armario y hay un mundo fantástico en el armario. ¿Sí o no? Bueno, bueno, No. todos, muchachos. Entonces, em, bueno, los que la hayan visto me van a entender. Quien me preguntó, quien no entendió, ¿sí me entendiste? ¿Sí la has visto la película? Sí. Listo. Entonces resulta que tenemos el principio de la película. Vamos a la parte donde encuentran el ropero. ¿Listo? Cuando encuentran el ropero, se meten al ropero, allá pasa toda la historia, encuentran al fauno, bueno. Y llega un momento del final en que ellos tratan de buscar como un venado, ¿no? Que ya están grandes. Sí. Entonces entran como en una especie de, encuentran el farol, que es donde empezó a iniciar la historia, el farol de luz. Empiezan a buscar ahí entre los árboles y un momento a otro, boom, salen en el armario otra vez. ¿Sí? Sí. Entonces eso es, inició la historia, finalizó la historia donde empezó. Entonces en el mismo escenario, fue el armario. ¿Sí me dice entender? Ah, o sea. Sí, 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 ya entendí. Ya O entendí. sea, inició la historia, ellos entrando al armario, listo, pasó toda la trama, la guerra, bueno. Después ellos volvieron Acaba al la armario, película cuando ya se iba a acabar, miran otra vez sí, vuelven al armario y salen y ya otra vez están jóvenes otra vez. sí. Eso es, o sea, la historia termina en el mismo escenario donde inició, pero no quiere decir que sea el final, sino que es el mismo escenario, no es el final sino el escenario. ¿Sí me hago entender? Sí, ahora sí ya entendí. Listo. Vamos a la última y dejamos hasta ahí para no aburrirlos con tanta teoría y ya pues en la próxima clase terminamos y hacemos una pequeña actividad, ¿listo? Entonces, ayúdame con la última. Bien. ¿Quién me estaba ayudando a leer? ¿Valentina? Yo ¿Sí? ya. Sí, profe. Listo. Narrativa interactiva. La historia avanza según las decisiones que toma el lector. Hay, por tanto, diversos caminos y posibilidades con varios finales. Son un ejemplo los librojuegos con los que habla Gabriela Campbell en este artículo. Bueno, esos son un poco más, más que todo se va como a la narrativa gráfica, las historietas. ¿Sí la han visto? ¿Se han visto las historietas? Los cómics de los Vengadores, bueno, son Sí, varios, profe. varios libros. Entonces, más que todo toma eso. Eh, digamos, en los cómics, pues se va, hay partes en que dice, eh, bueno, es muy parecido a lo que pasó con Rayuela, pero en esta ocasión es porque es más gráfico, es más interactivo, o sea, es como más visual, no es tanta lectura, sino es más visual. Entonces te dice, en los cómics te dice, bueno, esta parte puedes continuar al reverso del cómic, de la revista. Bueno, entonces uno va al reverso y hay varias ideas, y entonces hay otra pista ahí. Dice, si quieres continuar esta historia, vuelve a la mitad del libro. Entonces es más interactivo, pero por lo que es más gráfico. Ejemplo, los que tengan la oportunidad les recomiendo ver la película de Black Mirror, ahí se ve, es lo mismo, porque pues ya es más interactivo, no es tanto en el tema de lectura. Los que quieran hacer relatos de gráficos, o sea, con dibujos, eh, bienvenidos sean, pero entonces si siguen algún tipo de estructura muy parecida a esta, ¿listo? Em, hasta ahí, claro, muchachos. Sí, profe. Listo. Entonces, el último parrafito y ya, ¿listo? Porfa. Por supuesto, estos cuatro tipos básicos en ocasiones se combinan, se mezclan y crean obras geniales. También pueden interpretarse de mil formas, en función si hay una sola historia o varias. No es igual que el final para Frodo que para Sam, por ejemplo. Así que voy a interpretar ampliamente un poco más las posibilidades con dibujitos, que siempre se entienden mejor. Sí los he hecho yo en Excel, Paint, pero sirven muy bien, ya verás. Bueno, ahí pues hay una forma en que se pueden combinar esos. Ustedes pueden usar los que necesiten, pero entonces si solo quieren usar uno, perfecto, pues no hay problema.
Dejemos hasta ahí por ahora porque pues ya viene el tema de los gráficos y eso, pero no los voy a aburrir con eso porque pues obviamente sé que es la última hora, sé que están cansados por el tema de la jornada. Entonces, ¿les parece si dejamos hasta ahí?